Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está expectando desde Núcleo CTI y también desde Sidnova-Hidalgo en Facebook. Bueno, bienvenidos a esta sesión de Coloquium una vez más. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Miguel Domínguez Crespo. Y pues bueno, antes de que comencemos, le recordamos a todo nuestro público que nos puede dejar cualquier comentario o pregunta hacia el doctor en la sección de comentarios para que al final de su charla se los hagamos llegar. Y pues bueno, doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Y bueno, también antes de iniciar, es para mí un placer presentar un poco del trabajo que tiene nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero en químico y también es maestro en ciencias con especialidad en ingeniería química. También tiene un doctorado en ciencias con especialidad en metalurgia y materiales. También realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Química de la UNAM. Trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de UNAM y en la industria privada CETPRISA SADCV. Es profesor investigador del IPN desde el 2006 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007. Actualmente su nivel es E3 del Sistema Nacional de Investigadores. También ha publicado en revistas nacionales e internacionales alrededor de 120 artículos, 3 capítulos de libros y 4 solicitudes de patente. También se ha desempeñado como subdirector de innovación en Cicata Altamira y Cicata Querétaro del Instituto Politécnico Nacional. También ha dirigido alrededor de 35 proyectos de investigación institucionales del CONACYT y vinculados con la industria. También bajo su tutela ha graduado a 8 alumnos de doctorado, 31 de maestría y 6 de licenciatura, y sus áreas de investigación son la electroquímica y corrosión, materiales para aplicaciones diversas y también aprovechamiento de residuos agroindustriales. También tiene colaboración con diferentes instituciones nacionales e internacionales en las que se encuentra la UNAM, el TEC de también Monterrey, la Universidad Iberoamericana, Université de Toulouse, Akron University, University of St. Andrews y University of Loughborough. Y pues bueno, doctor, le cedemos los micrófonos, puede comenzar con su charla. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación al Citnova, a ti, Ingrid, este, a, a la doctora Carmen Cortés López, que sigue, y por supuesto al doctor Francisco Patiño Cardona, que es el director de Citnova, ¿no? Del Estado de Hidalgo. Y agradezco muchísimo. Entonces, en cuanto ustedes me digan, puedo compartir la pantalla. Adelante, doctor. ¿Me puedes nada más confirmar que se está observando la... Claro que sí, ya la ¿Sí? vemos. Ok, entonces comienzo. Para mí particularmente me da gusto que el Citnova a través de estas pláticas, ofertarlas y tratar de contribuir en el Estado de Hidalgo a la parte de difusión de la ciencia y la cultura. Entonces, en este caso, yo precisamente he venido a ser partícipe de compartir un poco de lo que he trabajado en estos años de investigación y en una parte que a mí me parece que un área que me parece que he estado totalmente eh, eh, muy desatendida por muchas de las investigaciones es el desarrollo de tecnologías a partir de procesos electroquímicos. Casi siempre que nos hablan de electroquímica, pues nosotros como que no nos gusta, ¿no? Como que de alguna forma nosotros tratamos de huir al término electroquímica sin antes conocerlo y realmente me gustaría compartir precisamente, o parte de lo que me gustaría compartir en esta plática es que ustedes o compartir al público y a la audiencia lo importante que es el entendimiento de los procesos electroquímicos y el impacto que puede tener en la parte social. Entonces, para ello voy a permitirme dar unos breves conceptos generales y qué es lo que hemos estado haciendo en el grupo de investigación, el cual una parte coordino yo y otra parte está a cargo de otros colegas. Entonces, la electroquímica la vamos a definir como los cambios químicos que se producen al paso de una corriente eléctrica en diversos materiales
como es la parte específicamente de corrosión y la generación de electricidad a través de reacciones químicas. En este sentido, es importante mencionar que la mayoría de los procesos electroquímicos se estudia a través de celdas. Esas celdas que pueden ser de un tipo galvánico o de un tipo electrostático. Y se utiliza la corriente eléctrica para la descomposición o reacciones químicas no espontáneas, y a partir de ahí, pues, generar una parte de electricidad. Las aplicaciones, por lo tanto, son muy vastas. O sea, nosotros podemos tener desde aplicaciones en lo que serían los automóviles híbridos tienen parte de esta tecnología, la parte de protección de materiales para evitar su degradación, el entendimiento de procesos neuronales en la parte de medicina, biosensores para el control de enfermedades. Entonces, en todos estos casos se requiere el uso de técnicas, el entendimiento y el uso de técnicas electroquímicas y por lo tanto el entendimiento de estos procesos para poder mejorar las tecnologías actuales. Entonces, dentro de las aplicaciones cotidianas, pues nosotros las tenemos como las baterías recargables convencionales que pueden ser gastadas de un solo uso o que pueden recargarse sucesivamente hasta un tiempo de vida. Tendremos, por ejemplo, la batería de nuestro automóvil que está nosotros llamamos batería galvánicas. Tenemos la parte de los biosensores, tenemos diferentes procesos que decimos que en todo está la electroquímica cotidianamente. Por esta razón, parte del entendimiento es conocer qué es o qué hace esta reacción electroquímica. Entonces, una reacción de óxido-reducción, que es lo típico que nosotros debemos de entender como concepto básico de esto, es que se caracteriza porque hay una transferencia de electrones donde alguien está ganando y alguien tiene que ceder esa ganancia. Es decir, ¿qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde? Son los electrones. Y estos procesos no nada más los tenemos en materiales o en metales, también los tenemos en la parte orgánica, comúnmente en las frutas, por ejemplo. Y ocurre, como les decía, mediante un proceso de oxidación y reducción. En el proceso de oxidación, por lo tanto, alguien va a ceder estos electrones. Cuando alguno de los materiales cede estos electrones, entonces hablamos de un proceso de oxidación, mientras que cuando está ganando esos electrones, la otra parte, la otra media celda, entonces hablamos de un proceso de reducción. De aquí que un mundo sin el entendimiento de la electroquímica sería imposible en la actualidad. Entonces, a pesar de que se le da, desde mi punto de vista, muy poca difusión a esta parte de la química, entonces nosotros a través de ella podemos explicar los fenómenos y desarrollar nuevas tecnologías, siendo relevante en muchas áreas, como les decía anteriormente, con el funcionamiento de células, las transmisiones de señales a través del sistema nervioso, la generación de energía limpia, alargar el tiempo de vida de materiales, de compuestos, etc. Entonces, parte de la electroquímica, por lo tanto, nos va a llevar a tres conceptos muy claros. Uno que se refiere a la parte de degradación de materiales, otro que se refiere a la parte de producción de energía y otro que se refiere principalmente a la parte de salud y medio ambiente. Entonces, los procesos de energía, procesos de degradación, de salud y medio ambiente son los que principalmente podemos tratar de explicar a través del conocimiento de los fenómenos electroquímicos. Necesitamos para ello herramientas que no son realmente sofisticadas, o sea, necesitamos un potenciostat, algo que le llamamos potenciostato galvanostato, es decir, algo que me ayude a controlar la corriente o el potencial. Y en este sentido, a través de este equipo, que no es más que una interfase entre los procesos que están ocurriendo
en una interfase que le llamamos metal solución, podemos explicar todos los procesos termodinámicos y cinéticamente para la evaluación y la formación de diversos compuestos. Asimismo, nos ayudaría, por ejemplo, a determinar la barrera física o energética que hay que vencer para llevar a cabo esas reacciones, o incluso cuánta energía nos puede proporcionar alguna de estas reacciones. La parte de caracterización la tenemos que realizar a través de diferentes técnicas que me voy a permitir explicar brevemente, que es, por ejemplo, la resistencia a la polarización. La resistencia a la polarización es una técnica electroquímica, se le conoce como no destructiva, es una técnica que varía entre 10 y 30 milivolts y que es de bajo campo, y que a través de simplemente la determinación de cómo cambia la pendiente, yo puedo determinar la velocidad con la cual se está degradando un material o la velocidad que me está dando en energía algún material. La siguiente técnica de caracterización es una técnica conocida como TAFE, y esta técnica va a complementar a la parte de resistencia a la polarización, y es una técnica de alto campo. ¿Qué quiere decir que sea de alto campo? Que le aplica un mayor potencial. En este caso tiene que ser alrededor de 250 o 300, y nuevamente aquí, a partir de la determinación del cruce de la parte anódica y catódica, es decir, de las partes de oxidación y de reducción, de las horas de reducción y oxidación, voy a poder determinar nuevamente su velocidad. En este sentido, el grupo, y ustedes disculparán, aquí está movida el título, pero el formato me parece. Bueno, entonces, en este sentido, nosotros tenemos podemos correlacionar la parte morfológica o microestructural de un material con los cambios en su velocidad de ejecución. Usualmente vamos a tener curvas como estas, que van a ser corriente y potencial, en la cual nosotros podemos evaluar qué tanto se está desplazando hacia menores o mayores valores, y evidentemente cuando se reduzca a menores valores, estamos indicando que está reduciendo su densidad de corriente y por lo tanto su transferencia de electrones en esa interfase que les comentaba, que es metal solución. No nada más podemos relacionar esto, sino podemos evaluar qué tan rentable pudiera ser un material. Entonces, no nada más en el diseño de un material. Ustedes saben que en el diseño de los materiales, ahí usualmente se determina el tiempo de vida útil. Pero para determinar el tiempo de vida útil de estos materiales, precisamente podemos hacer uso de estas técnicas de caracterización, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el grupo, en donde también se ha relacionado la topografía de los materiales, cómo cambia esa topografía, cómo se generan esas celdas de concentración y cómo cambian con diversos materiales cuando se le aplica un recubrimiento. Para diversas, en este caso, el que se le está presentando, por ejemplo, era para proteger el acero al carbón. Una de las técnicas que también tiene que ser complementaria se le conoce como voltametría cíclica. Esta voltametría cíclica, lo que nosotros vamos a evaluar es aplicar potenciales desde muy bajo, potenciales cerca de donde se encuentre la reducción o la evolución de hidrógeno, hasta altos potenciales en donde se encuentre la oxidación. Y con ello la producción de oxígeno. Entonces, lo que vamos a determinar es una ventana de potencial para, dependiendo del material y el medio en donde se encuentre, poder evaluar cómo cambian los procesos tanto de oxidación como de reducción. Esta técnica es particularmente uso, por ejemplo, en la liberación de fármacos. O sea, si yo quiero evaluar en cuánto tiempo y cómo va a acontecer esa liberación a qué potenciales, puedo obtener una liberación de fármacos prolongados, pues puedo utilizar esta técnica. También la podemos utilizar para catalizadores o electrocatalizadores empleados en la producción de energía, y en donde nosotros vamos a determinar en qué regiones me encuentro. Me encuentro en la región de
desorción, me encuentro en la región de doble capa y en una superficie de oxidación. Estas regiones, como se están marcando aquí, lo que nos ayudan es a determinar cuál es la energía de activación que requiere el catalizador para empezar a operar. De esta manera, por ejemplo, podríamos comparar cómo cambia la actividad de un catalizador, que es, por ejemplo, el que más se utiliza en la industria para la producción de energía, no nada más en la parte de reactores de reformación, sino también en la parte de celdas de combustible para la producción de energía limpia, es el platino comercial. El platino o los metales nobles, que a veces es la combinación de platino con paladio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros adicionamos un segundo material? Bueno, lo podemos seguir a través de estas técnicas que en su conjunto me van a dar una directriz de cuál es el mejor material, qué tanto estoy incrementando la actividad de mi material, pero también me va a permitir, por ejemplo, determinar si, qué tan rentable es. Vean, aquí, por ejemplo, el que más se le acerca al catalizador comercial es un platino que se sintetizó estabilizado con diversas nanoestructuras, pero también un material que tiene un alto contenido de níquel y que por efecto sinergético entre los dos se están combinando electrónicamente y me está permitiendo que se acerquen a la actividad. Entonces, el costo aquí se puede reducir de manera importante. Además, otra parte es que dependiendo de la región donde yo lo voy a utilizar, entonces voy a poder determinar, en este caso, tiene mejor y se le aplica una menor sobrepotencial, que finalmente es energía y costo, para producir energía. Otra de las partes que podemos obtener aparte como parte de la voltametría cíclica son las posibles reacciones. ¿Qué reacciones son las que estoy involucradas tanto en la parte de oxidación como en la reducción? Esas reacciones, por lo tanto, nosotros podemos observar qué reacción podemos favorecer, qué reacción nos interesa evitar para que nosotros seamos más selectivos a la hora de identificar un proceso. Una técnica particularmente específica para determinar y medir los mecanismos de reacción de estos materiales, por ejemplo, se le conoce como las técnicas para la reacción de reducción en diferentes nanoestructuras. Estas técnicas, lo que hacemos es medimos cinéticamente a diferentes revoluciones en nuestro material. Lo estamos rotando con un equipo, se conoce como disco anillo, y podemos evaluar cómo cambia su densidad de corriente. Esto nos ayuda a determinar cuándo se acaban las especies electroactivas en esa interfase y en qué momento podemos, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a la liberación de fármacos, en qué momento es activo todavía esta sustancia y cuánto es el tiempo que puede manejarse. Una técnica más que utilizamos es la espectroscopía de impedancia electroquímica. La espectroscopía de impedancia electroquímica es, y si nosotros recordamos la ley de Ohm, entonces es una representación podemos decir que es una representación, de manera sencilla, una representación de esta ley de Ohm, pero para corriente alterna. Aquí nosotros manejamos corrientes alternas y así como el voltaje, entonces al depender de una frecuencia, nos permite separar de manera específica cómo cambian las resistencias que yo estoy involucrando en los procesos y poder modificar, por lo tanto, la interfase para que me proporcione o sea más eficiente el material que estoy proponiendo. De aquí que, por ejemplo, lo que les estoy presentando simplemente es una representación esquemática de cómo al agregar yo un recubrimiento sobre un sustrato, esto me puede formar tres
películas. Una película que puede ser un óxido, que está ejemplificado como la capacitancia de la doble capa, y una película que está formada también por una parte de poros, es decir, la película está porosa y por lo tanto se puede separar en tres resistencias específicas. En estas caracterizaciones, con este grupo de caracterizaciones, por ejemplo, en el grupo de investigación logramos determinar cómo se daban los mecanismos de ataque en tiempos prolongados en un electrolito agresivo como el cloruro de sodio y un recubrimiento como grafeno sobre sustratos de acero inoxidable 304L, pues cómo se daba el mecanismo de difusión y ataque y cómo iba cambiando este mecanismo en dependencia del voltaje que se utilizaba para aplicar este recubrimiento. Asimismo, para aquellos interesados que son trabajar totalmente en campo, nosotros podríamos utilizar esta caracterización electroquímica, por ejemplo, para mediciones de resistividad. La resistividad es básicamente definida a partir de esta ecuación que se les presenta. Bueno, podríamos utilizar un método que se utiliza mucho en laboratorio y extrapolarlo en campo, que es el de 4 puntas. En este método de 4 puntas tenemos una parte que es circular, en donde nosotros vemos las líneas de acción tanto del voltaje como de la corriente. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos aplicar la corriente a los extremos y medir cómo cambia mi voltaje al centro. Como es una parte circular, pues entonces yo voy a medir con esa la resistividad que tengo en el subsuelo. Y al medir la resistividad puedo determinar cuánta cantidad de corriente requiero, por ejemplo, para un proceso de protección catódica. Pues los procesos de protección para tuberías que están enterradas se analizan regularmente a partir de la caracterización de mediciones de resistividad inicialmente, y después se debe de analizar pues el área que voy a recubrir. Pues esa es otra de las aplicaciones que tenemos si nosotros logramos darle un enfoque primario a la parte electroquímica. Si ya tenemos un concreto, también nos pudiera servir esta misma ecuación para determinar cómo van cambiando en el tiempo la resistividad en el concreto. Sabemos perfectamente que el hormigón no deja de trabajar en el tiempo. Pues para que ayude a un curado, pues se necesita un tiempo de vida prolongado. Y luego, aún así, cuando está sometido, por ejemplo, a la lluvia, que viene con otros contaminantes, entonces continúa trabajando. Parte de esto es que nosotros vemos, por ejemplo, en los puentes, como tenemos como si el óxido llorara un poco, y entonces existe como si se estuviera esponjando este concreto, y este concreto entonces eventualmente cede las propiedades mecánicas, y muchas veces seguramente han observado varillas expuestas bajo estos puentes. Pues, las aplicaciones que les acabo de, en la caracterización que nosotros pues, nos ayuda en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, y la podemos utilizar, por ejemplo, dispositivos que les decía, como un biosensor. Pues el biosensor, realmente lo que nosotros tenemos es una reacción en una interfase entre un analítico y un receptor, y tenemos un transductor que nos ayuda, por lo tanto, a dar una interpretación del fenómeno. Entonces, estos biosensores se pueden llevar a cabo por otras técnicas, por ejemplo, con cromatografía en líquido, con cromatografía de vidrio acoplada con espectroscopía de masas, o de gases acoplado con espectroscopía de masas. Y, por supuesto, por las técnicas electroquímicas, que es parte de lo que pues, vengo a comentar en esta plática. Entonces, el principio básico de los biosensores es la reacción química entre la bioeléctrona inmovilizada y el analito, produciendo y consumiendo iones y electrones, y eso me va a permitir, a través de estas reacciones electroquímicas, por lo tanto, determinar cuáles son las variaciones en corriente o potencial,
y cómo está cambiando, por lo tanto, el fenómeno que quiero analizar. Y por fenómeno me refiero, por ejemplo, a los detectores de alcoholímetro, por ejemplo, si quiero un control de alguna persona que sea diabética para la diabetes, es posible determinarlo a partir de estos de sensores, es decir, la detección de glucosa, que es del interés médico. También podríamos utilizarla para controlar el pH de un área que nos interesa en nuestro cuerpo. O sea, es decir, en toda la parte de medicina podemos estar empleando electroquímica para la identificación de fenómenos y con ello mejorar todos los procesos o los equipos o la tecnología que se está empleando. No se diga ya en la parte de baterías, entonces nosotros tenemos un electrolito, necesitamos un ánodo y un cátodo y un camino para el cual se está llevando este proceso que cierra todo el circuito. Y de aquí les decía inicialmente, tenemos dos tipos de celda. Una que es espontánea, es decir, las reacciones que ocurren, por ejemplo, en la batería del carro, que es una reacción química, que después, posteriormente, aprovechamos esa energía que tenemos para convertirla en energía y pues, entonces tenemos la parte química, la parte eléctrica y por eso es una reacción electroquímica. O bien tenemos nuestra misma batería del celular, ¿no? Tiene un tiempo que se gasta en el tiempo, en unas 24 horas tal vez, y posteriormente tengo que realizar una recarga. Entonces, ahí tenemos los dos procesos. En una parte funciona como una pila galvánica y posteriormente funciona como una celda electrolítica o química común. En la parte de electroquímica y las celdas, nosotros las podemos separar. Entonces, las que más se estudian o las que más de las que más se reportan son las que son de intercambio protónico, esas baterías que utilizamos, les decía, que son de baja temperatura, porque pueden operar aproximadamente hasta de temperatura ambiente hasta 90, y las que se les conoce como soft, que son de estado sólido y que son ambas para la producción, se utilizan mucho para la producción de energía. Entonces, en las celdas de combustible de baja temperatura, nosotros el combustible que manejamos comúnmente es el hidrógeno, mientras que, y esta va a entrar en la parte del ánodo, mientras que en el cátodo nosotros el aire. De aquí nosotros esperamos obtener, a través de estas reacciones en una interfase, que en este caso es donde está ion, y en esta interfase entonces vamos a producir la energía que podemos consumir eventualmente. Entonces tenemos estas reacciones para baja temperatura. Son reacciones muy sencillas y además estas tienen la ventaja de que nosotros podemos tener agua con una alta pureza y esa agua podemos utilizarla mediante un proceso de electrólisis para continuar el ciclo. Dentro de estas tenemos unas de metanol directo que también funcionan bajo el mismo esquema y que pertenecen a estas que les comentaba de baja temperatura. Y lo que utilizamos, la parte que nosotros tenemos en cada una de estas, que necesitamos analizar en cada uno de estos componentes, son, por ejemplo, en el diseño de la celda, por ejemplo, en el catalizador, en la membrana o en los dispositivos periféricos. Entonces, en la parte de los catalizadores, lo que más se utiliza son, les decía anteriormente, es el platino. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Reducir esa energía, porque el platino es muy costoso, se envenena fácilmente y entonces por lo tanto es muy alta. Aparte es muy difícil su regeneración, por lo tanto necesitamos materiales que suplan, que sean más económicos, pero que tengan la misma electroactividad que nos presenta este material. Las de alta temperatura funcionan aquí a partir de electrolitos cerámicos. Todo es un cerámico.
y este material, este sándwich cerámico que se forma, nos sirve como ánodo, cátodo y electrolito al mismo tiempo, en donde ocurre esa difusión. Aquí les presento también la reacción global. Muchas de las reacciones, nuevamente aquí alimentamos hidrógeno en ambos, en muchos de estas celdas que les acabo de presentar. El combustible principal para el ánodo es el hidrógeno. Algunas son flexibles, por ejemplo el caso de esta, que también puede ser otro tipo de combustible, y aire. Así veríamos nosotros qué es lo que está pasando dentro de ese dispositivo cerámico que estemos diseñando, en donde tenemos una superficie que requerimos que tenga una área superficial alta y donde nos ayude a incrementar la actividad catalítica de los mismos. Dentro del grupo, los materiales que hemos utilizado son los llamamos las manganitas de lantano, y hemos sustituido materiales principales, como es, les decía, el platino, por ejemplo, por otro tipo de materiales como es tierras raras en combinación con otra tierra rara que en este caso es calcita. Y ahí determinamos cómo cambia el dopaje de la estructura o cómo cambia la estructura y cómo, a su vez, cómo está proyectando esas propiedades de reducción de sobrepotencial para obtener mayor energía durante el proceso de activación. Y una vez aplicado las técnicas que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, en este caso la espectroscopia de influencia electroquímica, entonces deseamos que este semicírculo sea lo más pequeño que se pueda, porque este semicírculo está relacionado con la resistencia del material. En el caso de otro tipo de materiales propuestos, bueno, cómo relacionar entonces el cambios en la morfología y la estabilización de las nanoestructuras con la actividad electroquímica de los mismos, es decir, con su densidad de corriente y el potencial aplicado. ¿Qué ventajas tiene la utilización? Por supuesto, no está todo escrito y necesitamos trabajar, por eso es el interés de venirnos a presentar esta plática, porque, insisto, desde mi punto de vista, la parte de electroquímica todavía es desconocida por muchos de los que quieren dedicarse a la parte científica, y en ocasiones incluso puede ser un poco atractiva, pero en realidad tiene una biodiversidad impresionante para cualquier área a la cual ustedes quieren dedicarse. Entonces, dentro de las ventajas que podemos tener en las celdas, se pueden mencionar diferentes tipos de electrolito, la flexibilidad del uso de combustibles, metanol, etanol, aire, etcétera, obtención de agua de alta pureza, y por supuesto, lo que se le conoce como la generación de energía libre. Los retos es la sustitución de materiales que sean que se envenenan fácilmente, que son de alto costo, que además sufren corrosión, que requieren tiempos de activación muy larga, lo cual es una desventaja para cuando se quiere realizar, por ejemplo, el encendido del carro. Si yo requiero un tiempo de activación larga, pues entonces no voy a poder realizar como ahorita lo estamos acostumbrados a utilizar un automóvil. Entonces, parte de eso, número limitado de ciclos de carga y descarga, que está relacionado con el tiempo de vida media y el tiempo de vida útil de cada material dentro del dispositivo. Otra de las partes que me gustaría comentarles y del impacto que puede tener es la degradación de materiales. Los materiales los empleamos en diversas, desde implantes médicos, implantes, aparatos quirúrgicos, cómo proteger las tuberías, en bebidas en suelo, en aire, en agua, etc. Y para eso necesitamos va muy de la mano con la parte con quien esté diseñando, para determinar cómo va a afectar la atmósfera en la cual va a estar ese material con respecto al tiempo que va a durar y el costo que estoy teniendo en la inversión inicial.
electroquímica de corrosión es similar a la de la celda. Es decir, nosotros, nada más que aquí, mientras en una parte me interesa que la densidad de corriente sea baja, en otra me interesa que las densidades de corriente sean altas. En este caso, en el caso de corrosión, lo que quiero es formar una barrera energética que no me permita llevar a cabo ese proceso. Pues la clasificación de los fenómenos: puede haber corrosión directa y seca, que es a altas temperaturas, y corrosión electroquímica húmeda, que puede llevarse simple, que haya humedad en el medio ambiente. De aquí pueden generarse diferentes fenómenos, por ejemplo, por picadura, esfuerzo inducido, que sean filiformes, que sea por exfoliación, por estrés, por fatiga, erosión, daño por hidrógeno. Todos esos fenómenos los tengo que identificar para poder dar una solución adecuada, por ejemplo, en el caso de que me estén pidiendo un mantenimiento preventivo a un equipo, una instalación, a una tubería, a un material que esté en nuestro organismo, como son los implantes. Aquí les presento cómo se observa en concreto y cómo puede ser por ejemplo, corrosión microbiana o microbiológica. ¿Qué impactos tiene de manera directa, pues en los costos directos, en mantenimiento, reparación, reemplazo, en la selección de los materiales? Todos esos tenemos un impacto directo y de lo que podemos hacer o mejorar a través del conocimiento de todos estos fenómenos. Decía yo que en diseño y protección catódica y en la preparación de superficies para los recubrimientos. Precisamente en la parte de recubrimientos necesitamos tener una resistencia a la degradación química, evitar permeabilidad, que sean fáciles de aplicar. Yo creo que todos estamos involucrados con eso, pero además en muchos de los casos necesitamos un aspecto visual agradable. Pues en el caso de los recubrimientos de mucha de la joyería que se tiene. La forma en la que podemos aplicar el recubrimiento es química, mecánica y de manera polar. En la parte química específicamente lo hacemos a partir de un electrodepósito, en donde lo que hacemos es reaccionar en esa superficie y depositar iones sobre la superficie que se conviertan en la interfase en un estado metálico y seguramente posteriormente en un estado oxidado. Les comentaba la parte de los biomateriales. Estos incrementan la calidad de vida, como sabemos, de los seres humanos, y en muchas de las ocasiones son un parteaguas para salvar la vida, además de ser una parte de la industria biomédica. Por lo tanto, hay mucho que trabajar en esta parte, en la cuestión de mejorar las propiedades mecánicas, de degradación y de biocompatibilidad. En nuestro caso hemos utilizado típicos materiales utilizados en implantes médicos, como es el titanio aluminio vanadio o los aceros inoxidables, las aleaciones de magnesio, y en donde hemos tratado de mejorar las propiedades mejorar las propiedades de barrera, evitando su degradación y sin perder la bioactividad, biocompatibilidad de estos materiales, que también son pruebas que se deben de hacer cuando se propone algún recubrimiento. Parte de esto es recubrimiento, es parte del trabajo que hemos hecho, que es donde analizamos el depósito de circonio cristalizada con nitria, por técnicas no convencionales, que en este caso es la técnica de sputtering, y crecimos a diferentes tiempos, aplicando una potencia en todos los casos para ver cómo cambiaba, por ejemplo, la adherencia del material y cómo impactaba eso en las mediciones, en las propiedades de barrera, específicamente a través de las curvas de Kaplan. Entonces, esa velocidad o esa inhibición en la velocidad de corrosión se tiene que, por supuesto, que comparar con una referencia, usualmente son los estándares internacionales, o bien, si en caso de que no existan, porque para algunos materiales puede ser difícil encontrar algo reportado, entonces, por la novedad del mismo, entonces ahí se hace empleo de la bibliografía.
Asimismo, estos recubrimientos los hemos utilizado para analizar aleaciones que se aplican en aeronáutica. En la aeronáutica se tiene un problema que las aleaciones que se utilizan, que son las aleaciones de aluminio, no presentan una corrosión a simple vista. Empiezan por un punto y eso es lo que se le conoce como corrosión por picadura. Esa corrosión por picadura, al ser difícil de observar, puede cambiar de manera importante las propiedades del material. Entonces, estos son resultados que hemos tenido en esa dirección. Y por último, me gustaría, aquí les dejo estas conclusiones, en donde les comento que encontramos a la electroquímica y la variedad de fenómenos que podemos estudiar en todos los procesos que tenemos en la vida cotidiana, desde procesos biológicos que nos permiten mantenernos con cierta salud a lo largo de un tiempo, hasta el funcionamiento de baterías para la producción de energía. El medio ambiente tiene un impacto también por ejemplo, la detección de contaminantes, purificación, extracción de metales, etcétera. Pues gracias a ella podemos también predecir en cuánto tiempo me puede durar un material y nos permite elucidar la cinética de los materiales para mejorar cualquier proceso tecnológico. Por lo anterior, esta disciplina busca o requiere de personas como ustedes que nos están escuchando, activadas en la generación de materiales a través de la propuesta que sean de bajo impacto al medio ambiente y que traigan un comportamiento en diferentes áreas de aplicación. Aquí están algunas de las referencias por si les interesa y les agradezco muchísimo. Y espero no haberme extendido mucho. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos tan valiosa información y bueno, de nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio que nos está expectando desde las diferentes redes sociales porque ya vimos que por ahí también la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campos Hidalgo también ya nos compartió esta transmisión. Invitamos a todos a que nos hagan cualquier pregunta hacia el doctor. Doctor, actualmente, ¿qué está usted haciendo en el UPI? En la UPI nosotros nos dedicamos, ahí por supuesto estamos formando recursos humanos, o sea, damos clases en la parte de licenciatura, abrimos un posgrado, quien le interese, es un posgrado integral que se va a dedicar a la sostenibilidad y tiene diferentes áreas, entonces 3 áreas de control, electrónica y de materiales, entonces ahí estamos participando en ese programa de posgrado y ahí estamos también asesorando a alumnos de licenciatura y seguramente posteriormente de maestría. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ¿cuál de estas aplicaciones de nuevas tecnologías cree que tome menos tiempo para ser implementadas en el sector salud? Bueno, sin duda, en el sector salud lo que nosotros hemos observado es la propuesta de nuevos materiales, como les decía, que ayuden a degradar, que eviten la degradación del material. ¿Por qué? Porque eso finalmente causa un rechazo dentro del organismo. O sea, los iones, muchas de estas aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable tiene cromo en esa aleación, de ahí su resistencia. El titanio aluminio vanadio tiene vanadio, que también es tóxico. Entonces, cuando existe esa liberación, entonces causa enrojecimiento, causa un rechazo del implante y eventualmente se va a tener que retirar antes incluso de que esté proyectado. Entonces, a tu pregunta, pues todos estos materiales, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pudieran ya pasar a la siguiente etapa. O sea, por ejemplo, la circonia estabilizada con litio ya se ha estudiado bastante, pero ahora necesitamos alguna que sea biocompatible con cierta bioactividad. Entonces, a veces se propone la combinación con algún otro material, por ejemplo, la hidroxapatita. Y esto nos ayuda a promover entonces esta doble función, propiedades mecánicas, bioactividad. Y creemos que lo que nos hacen falta tal vez son colaboraciones en el sector salud que nos ayuden a confirmar que lo que nosotros estamos observando en toda esta parte de resistencia de los materiales, tiempo de vida,
y predecir la bioactividad y biocompatibilidad, entonces que nos la confirme. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, ¿cómo le gustaría terminar esta charla? ¿Qué le diría a los que nos están viendo que cómo los incentivaría a que estudien algún posgrado o a que se dediquen a la investigación? Precisamente ahorita estoy en la parte central del Instituto Politécnico Nacional, en donde es la feria de posgrados. La feria de posgrados, y lo comentaba las autoridades, o sea, la ingeniería es muy bonita, pero hace falta una especialización en alguna parte si realmente queremos contribuir a un desarrollo tecnológico. Y eso es parte de continuar con estos estudios. O sea, luego pensamos que el estudiar una maestría nos limita el campo únicamente a la parte de dar clases. Y eso es el peor error, porque es un mal concepto que a lo mejor nosotros mismos les transmitimos a los lectores. En realidad es una continuación de esa preparación que te va a permitir con muchas mayores herramientas atender algún tema, no nada más en el laboratorio, sino en la industria. El posgrado que te estaba comentando está enfocado a una interacción directa con la industria, es decir, a la solución de problemas industriales a través de este programa que estamos proponiendo. Doctor, bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta información, sobre todo pues su trabajo que realiza. Y le agradecemos muchísimo de nueva cuenta a nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño Cardona, que nos ha acompañado en este espacio. También invitamos a todos los que nos estuvieron viendo que esta reunión la visiten en cualquier momento, se va a quedar grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde también va a estar disponible en YouTube de Citnova Hidalgo, así encuentran el canal para que puedan checar esta charla si se la perdieron o si la quieren retomar en algún momento. Y pues bueno, doctor, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y los esperamos ahí en el posgrado de la U. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde todos. Gracias.